Buenos días, señor Álvaro. Muchísimas gracias por concedernos hoy esta entrevista. Buenos días y muy satisfecho de poder hablar con ustedes tranquilamente este ratito. Señor Álvaro, nuestra primera pregunta para usted es respecto a su experiencia profesional y personal. Usted tiene una muy larga carrera en la política. Le queremos preguntar si ha vivido ya usted de su experiencia, de su biografía profesional, alguna situación parecida a la que estamos viviendo ahora, de una agresión tan injustificada, tan infundada, tan descarada de un Estado contra otro Estado independiente, y que nosotros, los ciudadanos del Estado agresor, podemos hacer en esta situación para cambiarla. Pues mire usted, cuando habla de larga carrera política, pues sí, ya con mi edad es larga, ¿eh? Y durante todos estos años hemos asistido en el mundo que nos rodea a muchos conflictos armados. No es el primero. Muchos conflictos en nuestro territorio europeo. Hemos asistido a toda la guerra de los Balcanes, hemos asistido a mucha violencia armada, continente africano, en Asia, en América Latina, la violencia impera en muchos casos. Pero en nuestro continente, realmente, no habíamos visto un ejemplo de agresión armada de un Estado independiente a otro Estado independiente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente empezó por la agresión de Alemania a otros estados independientes, agresión armada. El caso de la guerra de Ucrania, que estamos hoy contemplando con tristeza, con dolor y al mismo tiempo con mucha irritación por lo injusta de esta guerra y lo brutal de esta guerra, en realidad tiene un antecedente sobre el que hemos pasado todos un poco en silencio, que fue la invasión de Crimea. La invasión de Crimea fue ya el aviso de una política imperialista de Rusia muy peligrosa, que en este caso no hubo derramamiento de sangre, fundamental, fue una invasión, digamos, entre comillas, pacífica, y Occidente soportó esta situación y Ucrania soportó esta situación. Pero fue una agresión de un país a otro país, a la independencia de otro país. Lo que está pasando ahora es otra nueva agresión, pero ya utilizando las armas, utilizando un ejército, combatiendo, invadiendo y destruyendo parte del territorio de Ucrania. Digamos que es un paso mucho más grave, mucho más peligroso y absolutamente condenable la posición de Rusia en esta situación. Y entonces, ¿cómo podemos reaccionar nosotros, los ciudadanos de este país agresor, para cambiar la situación, para parar esta guerra, para solucionar este problema tan grave de la seguridad europea y mundial ahora? ¿Cómo lo ve usted? Mire, si se refiere usted a los ciudadanos del país agresor, es decir, a los rusos en general, yo creo que es una situación muy difícil porque los ciudadanos rusos que están en el interior del país, yo creo que se dividen en tres bloques, si me lo permite. Es una valoración totalmente personal, claro. El primer bloque son aquellas personas que siempre han tenido un espíritu democrático, que venía desde la perestroika, la evolución, y que están absolutamente horrorizadas con lo que está pasando.
Muchas de estas personas han salido a la calle, se han manifestado, han sido muy valientes y el Estado ruso les ha reprimido, perseguido con todo el aparato policial y judicial. Unos están en la cárcel, otros detenidos, otros han tenido que huir de su país, exilarse. Organizaciones como Memorial, como la antigua Escuela de Estudios Políticos de Moscú, han sido cerradas, perseguidas, con esa ley de la financiación exterior, como si fuesen enemigos de Rusia, cuando todo lo contrario, son organizaciones que trabajan por el futuro democrático de Rusia. Este es el primer grupo, las personas que están en esta situación, que dan la batalla. Hay otro grupo que posiblemente tampoco están de acuerdo con esta guerra, pero tienen mucho miedo a la situación. Porque no todo el mundo es un héroe. No todo el mundo puede soportar en su país, teniendo familia, el que le detengan, le persigan, pierda el trabajo. Una dictadura es muy difícil de vivir, ¿eh? Y yo sé algo de eso, ¿eh? Y el tercer grupo, este segundo grupo, digamos, sería los silenciosos, ¿eh? Sufren en silencio. No sabemos cuántos son. El miedo es poderoso y, repito, no se puede pedir a todo el mundo que sea un héroe. Y el tercer grupo son las gentes que están de acuerdo con la guerra, que son muchos. Unos porque la desinformación, la intoxicación, porque ya no hay prensa libre, ya no hay Radio Eco Moscú, ya no hay prensa que informe más que la versión oficial. Por toda Rusia, y Rusia es inmensa, usted lo sabe como yo, ¿no? Llega la verdad oficial. Y la verdad oficial es muy difícil destruirla si no hay nada en contra. Por lo tanto, aceptan la verdad oficial, ¿eh? Es una tendencia natural de este grupo. Aceptan lo que llega del poder, ¿no? De la vertical del poder. Y además luego hay otro grupo pequeño que son los fanáticos del nacionalismo ruso, del nacionalismo imperialista ruso. El de recuperar la gran Rusia imperial, desde Pedro I, la zarina, lo que luego fue el comunismo con el gran imperio soviético. Esta gente piensa que con la perestroika y la llegada de la democracia, ese imperio pues se destruyó. Hay muchos países ya independientes y la gran Rusia hay que recuperarla. Estos son fanáticos. Son fanáticos nacionalistas. Desgraciadamente ha habido un atentado a la hija de un filósofo que mantiene precisamente esta posición fanática absoluta que influye mucho en el presidente y en el gobierno ruso. Este atentado hay que condenarlo total y absolutamente. Nadie tiene el derecho a quitar la vida de otra persona. Esos no son métodos de lucha democrática, son criminales. Pero ese sector es el más duro, el más fanático, el que justifica la destrucción de Ucrania, la anexión de Ucrania y volver al gran imperio ruso. Un error histórico. Y por último, si me lo permite, hay otro factor muy inquietante, y es que junto a este sector fanático aparece el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa, que tiene mucha influencia en la gran mayoría del pueblo ruso, fanáticos o no fanáticos. Y la Iglesia Ortodoxa
no ha condenado el ataque a Ucrania. Al contrario, el patriarca lo ha bendecido. Lo ha bendecido. Y eso es grave cuando la religión y las iglesias alimentan el fanatismo y el odio. Es una gravísima responsabilidad del patriarca. Hay sacerdotes ortodoxos en contra, y los hay detenidos, y los hay perseguidos, pero es la minoría. Pues muchísimas gracias. Me ha gustado mucho este apunte que ha hecho de 3 bloques, hasta 4 bloques, ¿no? Si añadimos a estos fanáticos extremos. Entonces, desde el punto de vista del Occidente, porque yo quiero decir que estos 3 bloques, o cuantos sean, se van polarizando cada vez más. O sea, cada vez hay más abismo entre estos ciudadanos del mismo país. Entonces, es un fenómeno peligroso, pero también implica, yo creo que cambio de actitud por parte de los europeos, de los políticos, de las autoridades europeas. ¿No cree usted que debería haber algún mecanismo? Yo no sé cuál puede ser. Igual usted puede imaginar más o menos cómo podría ser. De distinguir claramente estas personas, por ejemplo, en términos de los visados, de concesión de visados. Ahora hay muchos países que han aprobado las limitaciones de concesión de visados. A los países bálticos, por ejemplo, prácticamente han parado el proceso de la concesión de los visados turísticos. Me refiero a los visados turísticos porque son los visados más fáciles de conseguir, porque no para todos los opositores y activistas es posible pedir el asilo político desde Rusia, es muy difícil. Entonces, la manera más fácil de huir del régimen es pedir el visado turístico y salir de turista. Entonces, claro, a nosotros, como los ciudadanos rusos, y en España recibimos ahora muchísimos exiliados políticos, que ya los podemos llamar exiliados políticos, que tienen dificultades relacionados con estas limitaciones de los visados. ¿Qué punto de vista tiene usted sobre este tema y qué podría apuntar algo y aportar algo interesante al concepto? Bueno, yo no tengo ninguna solución mágica, ¿no? Digamos, una política en este terreno es una responsabilidad de los gobernantes europeos y de cada uno de los países. Y yo no estoy en ningún gobierno, ni europeo, ni en ningún país. Pero sí tengo una opinión. Lo primero que tenemos que tener mucho cuidado es no igualar a todos con el mismo rasero. Una cosa es condenar a los gobernantes que han iniciado una guerra ilegítima, a los gobernantes que están estableciendo una dictadura en su propio país, a los gobernantes que han tenido que irse del Consejo de Europa porque no respetan los derechos humanos ni las garantías del Estado de Derecho en su país. Una cosa es condenar a estas personas y, por lo tanto, negarles el visado, negarles el que sean personas bien recibidas en Occidente, mientras sigan teniendo esta política, y a los que están alrededor de ellos y beneficiándose de esta política, sean oligarcas u otros, que son cómplices de la persecución de su propio pueblo y de los resultados de la guerra, a esos también es legítimo negarles que vengan a territorio democrático. Si tanto les gusta la dictadura, que se queden con el dictador. A ellos es legítimo, siempre con las garantías del Estado de Derecho, mirar los bienes que tienen, mirar su patrimonio en otros países. No de una manera arbitraria, repito, con las garantías del Estado de Derecho.
para saber si ese dinero es legítimo, ilegítimo, etcétera, etcétera. Pero eso no lo podemos hacer por las buenas. Eso hay que hacerlo, repito, con la justicia, con el Estado de Derecho y las garantías del Estado de Derecho. Y a los demás ciudadanos rusos no se les puede condenar por lo que hace su gobierno, porque hay muchos demócratas que quieren salir de su país y tenemos que dejar abierta esa puerta. Negar los visados es cerrar la puerta de la cárcel y eso no lo podemos hacer. Tenemos que dejar que quienes no quieran seguir en el campo de concentración que se va a convertir ese país con el tiempo y la persecución política, quienes quieran escapar se puedan marchar. Se puedan marchar. Y luego es, digamos, responsabilidad nuestra acogerlos, como ha ocurrido siempre que las personas han huido de una dictadura. Ahí hay que acoger a los refugiados, hay que ayudarles, hay que permitirles que puedan reconstruir su vida, que puedan encontrar trabajo, que puedan ser útiles a la sociedad. Y aquí vuelvo a su primera pregunta. ¿Qué pueden hacer ustedes fuera por sus compatriotas? Pues muchas cosas. Siempre en el terreno pacífico, no en el terreno de la confrontación armada, ni de acciones terroristas, ni nada de todo esto, que es un error gravísimo. Ustedes pueden ayudar a estas personas que salen de Rusia. Las pueden orientar, las pueden explicar cómo es la vida en los países europeos, democráticos, y pueden ejercer la solidaridad con ellos. Y el enlace con la sociedad francesa, española, alemana, italiana o cualquier otra. Ayer un ciudadano ruso como usted, que está en Alemania, en este momento en Berlín, me preguntaba qué podía hacer para ayudar. Yo he dicho, pues, esto que estoy explicando ahora. Póngase en contacto con ustedes, le dije, pónganse en contacto con ustedes. Seguro que tendrán una delegación en Berlín y desde allí podrán ayudar. Hay mucha gente que quiere ayudar. Pues hay que aglutinar a esa gente, coordinarla, contactar con las autoridades locales y ayudar. Eso yo creo que es el camino. Pues muchísimas gracias porque justamente ahora tenemos muchos proyectos por empezar, proyectos de ayuda y de consultas y de clases de idioma, de asesoría jurídica, psicológica, etcétera, precisamente para los cociudadanos que tienen que huir del régimen de Putin. Y volviendo un poquito al tema de los visados y de las sanciones contra los colaboracionistas del régimen, contra esos oligarcas, tenemos una pregunta que igual nos puede arrojar un poco de luz sobre este punto. Hace poco, Alexei Navalny, que está imprisionado, está en la cárcel ahora, envió una carta desde la cárcel quejándose, que la carta tenía un tono ya bastante indignado, digamos, pongámoslo así, de que su equipo ha elaborado una lista de 6.000 personas colaboracionistas con el régimen de Putin, que apoyan la agresión a Ucrania, pidiendo sanciones para esta gente. Pero de momento solo 46 personas de esta lista están sancionadas. Y recuerdo que en la lista de Forbes, de la lista de los personajes más ricos del mundo, figuran 200 de estos personajes. Entonces, Alexei Navalny ya habla de
de la posible mala voluntad por parte de las autoridades europeas, que no solamente es cuestión de la burocracia, de la lentitud de los procesos, sino que posiblemente se trata de mala voluntad, casos de corrupción o otros fraudes, diciéndolo así, ¿no? Entonces, ¿qué cree usted sobre este tema? ¿Por qué le cuesta tanto a Europa imponer finalmente estas sanciones contra todos los personajes de la lista de Navalny? Que ya sabemos que todos los casos están comprobados, corroborados y totalmente documentados. Bueno, yo empezaría por decir que el señor Navalny es un ejemplo de luchador por la democracia y es un ejemplo de persona valiente que está siendo perseguida injustamente y está privado de libertad. Merece todo el respeto y todo el apoyo que se le pueda dar al señor Navalny y a otros muchos más como él que están en situación de persecución. Pero no conozco la carta que usted dice, no la conozco. No sé si esas 6.000 personas son o no son realmente colaboracionistas, porque es fácil en un momento de mucha tensión hacer listas de gente que yo creo que, no sé cómo ha sido hecha la lista, con qué criterio, de qué manera, no lo sé. Igual es perfecta y no hay problema, pero obviamente los estados que tienen que aplicar las medidas no lo pueden hacer solamente porque lo pida el señor Navalny o cualquier otra persona, que tiene todo el derecho a pedirlo, sino que tienen que analizar jurídicamente, como le decía antes, con las garantías del Estado de Derecho, las medidas que puedan imponer a otra persona que pueda significar que afecten a su patrimonio, si es legítimo o no, no lo sé, a su persona y a su honor también, porque estar en una lista negra afecta al honor de esa persona. A lo mejor los 6.000 tienen que estar en esa lista, no lo sé. Pero me parece normal que los estados, antes de dar un paso tan grave, los estados europeos, lo analicen, lo vean jurídicamente hablando y luego tomen las decisiones. ¿Es todo jurídico? Obviamente no. Hay también decisiones políticas detrás. Eso es normal. Eso es normal. ¿Cuáles? Pues no lo sé. ¿Cuáles son los condicionamientos políticos que pueda haber? A lo mejor, no sé, no agravar más la situación o no hay bastantes datos. No lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que no es una cuestión de corrupción ni de mala voluntad. No hay corrupción porque nadie sale ganando de esto. Los gobernantes europeos son gobernantes que están todo el tiempo analizados por los medios de comunicación, la opinión pública, los parlamentos, los partidos de oposición. Esto no es Rusia, no. Aquí no se funciona con corrupción. Con voluntad política más o menos firme, eso sí. Pero corrupción, no. El señor Navalny puede estar tranquilo que ningún gobernante europeo recibe dinero de Putin para poner la lista o no lista en la Unión Europea. Eso no funciona, ni tampoco de ningún millonario. Eso no funciona así en el sistema europeo. ¿Razones políticas? Es posible. Pero yo ahí no puedo opinar porque no conozco los datos. Bueno, nosotros sabemos los casos, ¿no? Como el ex canciller de Alemania, ¿no? O el presidente Berlusconi, que sí que tenían tratos con
con Putin y sí que recibían dinero de, de las arcas públicas rusas. Que yo sepa, no están en ningún gobierno actual. Bueno, eso sí, al menos ahí, aquí hemos llegado. Yo estoy hablando de gobernantes actualmente. Bueno, nosotros, por ejemplo, por nuestra parte, nuestra asociación Russia Tomorrow, nosotros hicimos nuestra propia investigación, que usted dice que tiene que estar muy bien documentado y justificado este listado, ¿no?, de todas estas personas. Pues puedo decir que nosotros podemos hablar sobre varios casos en concreto que sí que están más que documentados, que son, ahora estamos investigando a 4 colaboracionistas del régimen y pensamos hacer acciones, piquetes o concentraciones delante de estas casas de estas personas, porque estas personas, que son personas bastante famosas, con bastante repercusión en los medios rusos y en la política, en la vida social rusa, tienen sus casas aquí en España, en Barcelona, en el centro de Barcelona, en Marbella, en Cataluña, en las costas, en la Costa Dorada. Nosotros vamos a hacer, ahora hemos iniciado de hecho ya una campaña social para exigir el embargo de estas propiedades, de las propiedades de estas personas y sanciones personales contra estas personas, con los medios de toda España, para que esta información llegue a las personas que toman las decisiones. Me parece que están ustedes en su derecho de hacer esas investigaciones, de reunir esa información y de luego utilizarla dentro de las garantías del Estado de Derecho como mejor les parezca, pasándolas a las autoridades judiciales o lo que sea. Me parece que están en su legítimo derecho, como estamos ahora hablando en un país libre en este momento, y eso puede ayudar a las autoridades posiblemente a tener una idea más clara de las cosas. Naturalmente también con los medios de comunicación, eso es obvio, ¿no? Eso es normal. Pero yo creo que el trabajo de concienciación con los grupos parlamentarios puede ser muy útil para ellos, con la información que ustedes les den, y para ustedes, para su trabajo. Fenomenal. Lo haremos así exactamente. Muchísimas gracias, señor Álvaro. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus consejos, por esta consulta tan inapreciable. Muchas gracias a ustedes, de este jubilado que ya está fuera del mundo de la política, pero que me duele mucho lo que está pasando en Rusia y lo que está pasando con esta guerra. Tengo muchos amigos en ese país maravilloso que es la Federación de Rusia y me niego a que condenen a Rusia globalmente como un país criminal. Los rusos no son así. No se puede hacer esa valoración. El gobierno es otra cosa. Ustedes son otra cosa. Muchísimas gracias, señor Álvaro. De verdad, de todo corazón. Gracias. A ustedes.